vamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y si tenemos otra vez nuestras notas del sermón, el título del mensaje va a ser Corramos la carrera de la fe. Hebreos 12, 1 al 3, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Bueno, primeramente esta carta, desconocemos el autor, pero entendemos que esta carta fue escrita a judíos que ya habían hecho un compromiso con Dios, pero también para aquellos que no necesariamente habían rendido totalmente su voluntad a Dios, solamente a manera de contexto, ¿verdad? Y también este capítulo 12 comienza con una palabra que es muy interesante en sus Biblias y dice, por tanto. Y esta es una palabra que en otras ocasiones hemos dicho, es una palabra de transición, es decir, está transicionando o está pasando de lo que acaba de decir en el capítulo 11 a lo que va a comenzar a decir en el capítulo 12. De hecho, esta porción empezó en el versículo 19 del capítulo 10, donde habla que podemos acercarnos a Jesús con toda valentía, con toda confianza, pero también habla en el capítulo 11 en particular de aquellas personas que por medio de la fe Dios usó de una manera muy importante, ¿verdad? No necesariamente como nosotros muchas veces lo vemos, porque muchos de ellos fueron golpeados o perdieron su vida, pero sí nos muestra cómo la fe les permitió correr, la carrera cristiana. Y con frecuencia en la Biblia encontramos pasajes en los cuales se hace referencia a la vida cristiana como una carrera. Gálatas capítulo 5, versículo 7, por ejemplo, dice Pablo a los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Filipenses 2:16 dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, es común y es frecuente que la palabra misma haga una comparación entre la vida cristiana y una carrera, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando hablamos de la carrera espiritual, no nos referimos a una carrera de corto plazo, sino una especie de maratón. Muchos de nosotros conocemos a personas que asistían a la iglesia, pero que ya no necesariamente el día de hoy los vemos con el mismo compromiso que antes tenían. La mayoría de ellos, creo que por experiencia, son personas que solamente hicieron una profesión externa, es decir, se acostumbraron a venir a la iglesia, se acostumbraron a cantar las canciones, aprendieron la manera en que hablan los cristianos, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades y se van alejando de Dios, ¿verdad? Entonces, es para nosotros importante entender cómo debemos de prepararnos para correr la carrera de la fe. Y si el día de hoy algunos de nosotros podemos reconocer que no hemos hecho un compromiso completo, es decir, que no hemos rendido totalmente nuestra vida a Dios el día de hoy y la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque por pláticas sé que muchas personas creen que son cristianas porque fueron a un retiro o fueron a un campamento, ¿verdad? Es una práctica muy común en Rosarito que te dicen, ¿verdad? Cuando estás empezando, mira, tienes que ir a un retiro
y el retiro te va a costar esta cantidad de dinero, y como si Dios no pudiera actuar aquí en Rosarito. O sea, Dios puede actuar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, estas personas van a esos retiros y repiten unas palabras: Dios te ama, tú eres un campeón, Dios quiere lo mejor para ti. Y pues, ¿quién no va a aceptar una invitación así? Pero la realidad es de que la invitación que hace Jesús es una invitación al arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando la gente no comprende eso, vienen a Dios, vienen a Cristo con una falsa esperanza, ¿verdad? Porque me ha tocado ver, a lo mejor algunos de ustedes se identifican con esto, que al final de los mensajes bajan la luz, ponen un teclado, preparan todo el ambiente, ¿verdad? Para que las emociones estén a flor de piel, y luego dicen: Dios puede hacer algo con tu matrimonio, ¿verdad? Si tú tienes a alguien enfermo, Dios puede hacer algo para esa persona enferma. Y Dios puede, y sí es cierto, Dios puede hacer eso, pero eso no es la invitación del Evangelio. O sea, la invitación que Jesús hace es que nosotros podamos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de un Salvador, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Una vez hecho eso, entonces es que comenzamos la carrera de la fe. Antes estamos en la banca, ¿verdad? Todavía no somos parte de lo que está sucediendo. Entonces, esto es muy importante, porque vuelvo lo mismo, aquí en Rosarito es muy común que tú conoces a personas que tienen mucho tiempo, por ejemplo, sin congregarse, pero se identifican como cristianos, ¿verdad? Entonces, que no son parte de una iglesia local, pero se identifican como cristianos y se saben la Biblia y se saben versículos y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, hay otro grupo de personas que ya entendieron eso, pero que no necesariamente están avanzando en su diario caminar. Es decir, es como si estuvieran descansando, es como si estuvieran en una temporada de reposo, y todas las demás personas están corriendo, ¿verdad?, en este maratón, y estas personas están sentadas. Están cómodamente a gusto, están esperando solamente que el Señor regrese, confiando y creyendo, ¿verdad?, de que van a ser salvos y que se van a ir con el Señor. Y ninguna de estas posiciones es sana. Es más, es peligroso. Porque no es normal que una persona que ha recibido a Jesús en su corazón quiera tomarse vacaciones espirituales. Nosotros no obedecemos al Señor para ganar su favor, sino porque hemos recibido su favor, es que queremos obedecerlo. Entonces, cuando aquí el escritor habla de una carrera, es muy interesante, o a mí me pareció muy interesante, porque la palabra carrera es de la palabra griega agón, de la cual obtenemos agonía. Es decir, es una carrera donde no nos podemos dar el lujo de estar pasivos, de estar tranquilos, de estar relajados, sino que la carrera cristiana es algo agotador, es algo agonizante, es algo que requiere disciplina, determinación, perseverancia. Ojo, no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Ok? Ahora, en los minutos que tenemos en esta mañana, quiero que veamos tres cosas que nosotros podemos hacer o necesitamos hacer para poder correr esta carrera de la fe. Y el primero es: despojémonos del peso. Hebreos 12:1 dice: por tanto, dice, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quién es esta multitud grande de testigos? Son esas personas que el escritor ha hablado en el capítulo 11, personas que por medio de la fe lograron el propósito que Dios tenía para sus vidas. Dice: despojémonos del peso que nos estorba. Es como si cuando nosotros leemos Hebreos 11, somos animados, somos inspirados al ver cómo Dios, en su gracia, en su soberanía, en su poder, en su fidelidad, utilizó a cada una de estas personas a pesar de sus imperfecciones, ¿verdad? Y nosotros miramos esas historias de Abraham, de David, de Moisés, de cómo Dios, en su gracia, una vez más, sostuvo sus promesas, mantuvo a estas personas.
Y eso debería de nosotros inspirarnos a despojarnos del peso que nos estorba. Cuando una persona corre en un maratón, bueno, pues José, ¿verdad? Aquí tenemos un testigo, ¿verdad? Al final nos podemos acercar y corroboran los datos. Pero cuando alguien corre un maratón, bueno, independientemente de que se prepara y todo lo demás, no va a correr con las pesitas o con una chamarra o con una cobija o con unas botas vaqueras. No, no. El que va a correr se quiere despojar de todo aquello que le va a impedir moverse, que todo aquello que le va a ir cansando en su carrera. Dice, en especial del pecado que nos asedia. Estos judíos estaban llenos de tradiciones. Ellos venían de esa idea que necesitaban acercarse a Dios a través de sacrificios, a través, perdón, de guardar un día, de comer ciertos alimentos únicamente. Entonces, el escritor de Hebreos ha venido ayudándoles a entender que en el nuevo pacto ya no es necesario guardar ni ese día, ni los sacrificios, ni los rituales, que es a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos acercarnos a Dios y correr esta carrera de la fe. Para aquellos judíos, era muy difícil porque estaban muy acostumbrados, eran sus tradiciones. No sé cuántos de ustedes, yo conozco algunas personas que han ido a la iglesia católica y traen arrastrando esas ideas, ¿verdad? Esas costumbres, ya tienen tiempo ahí como que queriéndolo soltar, pero se les hace difícil dejar de rezar el rosario o los santos o cosas así que son tradiciones humanas, ¿verdad? Actualizándonos obviamente a nuestro tiempo. De hecho, últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta nueva, que no es nueva, pero estas iglesias que están de judaizantes, pues, o sea, que quieren regresar otra vez a eso y que hay que aprender hebreo para entonces podernos acercar y guardar ciertos días. Es exactamente lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, me parece increíble que la gente crea en eso, pero a las personas les gusta sentir que están ganando su salvación. Por eso es que los salones de los testigos de Jehová están llenos, porque la gente quiere sentir esa autocomplacencia de me estoy ganando la salvación. Y el hecho de entender que en la salvación nosotros no la podemos ganar por nuestras obras y por nuestras acciones, sino por el sacrificio de Jesús, es difícil. Y entonces cuando no obedecemos por alguna razón y nos viene una consecuencia, ¿qué decimos? Ya Dios me castigó, ya Dios ya está enojado conmigo. Y no estamos en el antiguo pacto. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 28 y vemos todas esas bendiciones, están condicionadas a la obediencia del pueblo. En el nuevo pacto, esas bendiciones no están condicionadas a nuestra obediencia, están condicionadas a nuestra relación en Cristo Jesús. Y eso debería de nosotros inspirarnos a despojarnos, pues, tradiciones, costumbres, hábitos, maneras de hablar. Muchas veces estamos acostumbrados a ser apáticos, pero el despojarnos de eso, iglesia, no es para ser salvos, es porque somos salvos. Entonces, con frecuencia nos damos cuenta que problemas que vienen a nuestra vida y que nos sacuden se vuelven una lastre, se vuelven un peso en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos muy despacito porque tenemos miedo, muy despacito porque tenemos incredulidad. Y el día de hoy tenemos miedo de que pase algo, y el día de mañana tenemos miedo de que pase otra cosa, y en un mes otra cosa. Y todo eso son pesos que nosotros llevamos por tiempo y que no dejamos atrás. Algunas veces me ha tocado hablar con personas que la falta de perdón les impide avanzar por un desconocimiento de lo que el perdón significa. El perdón no significa que lo que te hicieron o lo que nos hicieron estuvo bien. Significa que eso nosotros lo entregamos a Jesús, que perdonamos así como Él perdonó nuestros pecados.
Pero no estamos diciendo, bueno, no pasó nada. No, sí pasó, pero entendemos el mandamiento que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la falta de perdón trae amargura, trae preocupación, muchas veces trae hasta enfermedad. Entonces, lo que Dios quiere es, cuando nos habla del perdón, es liberarnos a nosotros de esa raíz de amargura. En algunas otras ocasiones, ese peso que no nos permite avanzar es que no tenemos las prioridades claras. Entonces, todo es importante al mismo nivel. Y entonces no nos alcanza el tiempo para lo que es realmente importante. Sabemos que el día solamente tiene 24 horas y es el tiempo suficiente que tenemos para darle el primer lugar a Dios. Pero si lo más importante para nosotros es el recurso económico, bueno, vamos a llevar al primer lugar a la economía. Y si después lo más importante es algo que quiero comprar, bueno, eso va a ir en segundo lugar. Y si en tercer lugar está una preocupación, y así vamos acomodando nuestro día. Entonces se acaba el día, se acaba la semana, se acaba el mes y espiritualmente no hemos sido alimentados. Y esas preocupaciones y esas angustias se van haciendo un peso para nosotros, porque no estamos refrescándonos con la palabra de Dios. La mayoría de nosotros ya llevamos varios años leyendo la palabra de Dios. Este año empezamos con 2 años para darle oportunidad a más personas que se pudieran unir. Sabemos las historias, ya las hemos leído antes, pero si las leemos con un corazón humilde, nos vamos a sorprender de lo que Dios nos vuelve a mostrar o lo que Dios nos vuelve a recordar. Pero si yo estoy sumergido en las preocupaciones, en las angustias, en el miedo, en la inseguridad, en lo que yo tengo que hacer, bueno, eso se vuelve un peso. Jesús dijo, ¿verdad? Vengan a mí, aprendan como yo, tomen mi yugo es ligero. Pero nosotros decimos, no. Yo tengo esta preocupación y quiero hacer esto y ahí andamos cargando con pesos. O a veces tenemos malos hábitos. O sea, hay matrimonios, no voy a mirar a nadie, pero hay matrimonios que no logramos ser lo suficientemente humildes para solucionar los conflictos y entonces eso que se vuelve un peso para nosotros. Se vuelve un peso y no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de humildad, es una vida de sometimiento a lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando no la vivimos de esa forma, es una vida muy cansada. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, sabes qué? Ustedes no oren como van a repeticiones, ustedes oren así, vayan al Padre, el Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, ustedes no hagan repeticiones como los que no conocen a Dios. Cuando los que no conocen a Dios sí deberían de estar preocupados, pero nosotros no. Muchas veces también algo que nos hace peso es el desánimo, que nos quedamos sin fuerzas para seguir adelante, estamos cansados porque estamos llevando cargas, preocupaciones que no podemos cargar de cualquier forma. Ahí dice el texto que estas cargas o el pecado mismo, ¿verdad? En cualquier forma, nos asedia. Y esta palabra asedia es cercar, es impedir que salgan de algún lugar para recibir socorro de fuera. Es decir, estas costumbres, estas actitudes, estos pecados impiden que nosotros salgamos a buscar ayuda en el Señor. El enemigo busca otra vez ocuparnos, preocuparnos, angustiarnos, traernos heridas del pasado para que nos estemos piense en eso, estar drenados por ello. Y no podemos concentrarnos a leer la palabra. Se fijan que cuando uno va a leer la palabra, te acuerdas de algo que tienes que hacer, sonó el teléfono, te dieron ganas de ir al baño, te acordaste de esto, te empezó a dar sueño, pero abres el teléfono, ¿verdad? El TikTok y todo eso y el sueño se desaparece, ¿verdad? O estás leyendo la Biblia y estás ahí leyendo y de repente estás allá, quién sabe dónde, en la luna. Bueno, regrésate, porque todas esas preocupaciones, todas esas angustias, todas esas ideas, lo que están buscando es impedir
que nosotros busquemos ayuda en el Señor. Están presionando insistentemente a alguien. Pecados hay muchos, ¿verdad? El adulterio, la idolatría, la mentira, el chisme, la pereza, el orgullo, la codicia, el postergar las cosas, ¿verdad? Lo voy a hacer, pero más adelante. Bueno, eso es un acto de desobediencia. Si Dios ya nos dijo algo que debemos hacer, vamos a decir, como matrimonios, o con nuestra economía, o con nuestros hijos, y no lo hacemos, o con nuestro compromiso hacia la iglesia, es desobediencia. O sea, nosotros lo podemos hacer romántico, ¿verdad? De decir, no, es que ahorita no puedo, es que ando bien ocupado. Lo podemos poner hasta flores si queremos. Pero como quiera que sea, es desobediencia. Y a fin de cuentas, el no despojarnos de eso ha hecho para muchas personas que la carrera de la fe se vuelva algo muy distante de nosotros. Y están sentados, bueno, ustedes están todos sentados, ¿verdad? Pero hipotéticamente, hablando de eso, están en el mismo lugar. Y este es un buen día para que nosotros reflexionemos si es que estamos avanzando en esta carrera de la fe. Hoy es que 29, 30 ya se acabó el día, ya se acabó el mes. 30 de junio, bueno, ok. Hace un año, el 30 de junio del 2023, ¿dónde estábamos espiritualmente hablando? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿O quizá estamos mejor? No las circunstancias, porque las circunstancias nosotros no las podemos controlar. Pero estoy hablando de nuestro carácter, de nuestro compromiso hacia Dios, de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Porque eso nos va a mostrar si estamos avanzando o si no estamos avanzando. Una de las peores experiencias que creo yo podemos tener es perdernos. O sea, a mí me ha tocado ir a algún lugar, yo desde con GPS es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando vas a las montañas, a la sierra y todo eso, y empiezas a dar vueltas en el mismo lugar y decir, ¿sabes qué? Este lugar ya lo pasé y estamos donde mismo, y la desesperación que te empieza a dar. Pero en la vida cristiana es igual. Es muy cansado estar en el mismo lugar. O sea, es muy cansado estar batallando con los mismos problemas, con los mismos conflictos. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es que el carácter de Cristo se vaya forjando en nosotros. Romanos 13, versículo 11, dice así. Hagan todo, bueno, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Dice, hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto está contando, ¿verdad? Cómo el mundo, el mal cada vez está más presente y eso no va a cambiar, o sea, va a ir de mal en peor. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Aquí cuando habla de que no hay que estar en el sueño, es esa apatía, es ese letargo espiritual, una indisposición a responder acerca de las cosas espirituales, ¿verdad? Es después, más adelante, y pasa un año, más adelante y después, y no, ya voy a empezar a leer la Biblia, pero en la mañana no, en la noche, y luego llega la noche, y ay, qué sueño, ando bien cansado, ando bien cansada. Y lo vamos postergando, ¿verdad? Dios sabe que lo amo y es muy evidente cuando alguien está o no leyendo la palabra de Dios. Es muy claro porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú quieres saber qué tan espiritual andas, pues escucha tus conversaciones. Si es
¿Es normal para ti hablar acerca de lo que leíste? Nosotros como servidores tenemos un grupo, ¿verdad? Y compartimos cada día lo que Dios nos habló a través de este o aquel pasaje. Y es una práctica muy sencilla, ¿verdad? Porque solamente estamos compartiendo pues lo que ahí dice en la palabra. Fíjate cómo lo dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque habla de lo segundo que necesitamos hacer y es perseverar. Dice, corramos con perseverancia. Otras versiones dice paciencia. La Reina Valera dice paciencia y esta palabra es del griego upomone y significa soportar hasta el fin. Es la determinación constante de seguir andando. Quiere decir continuar cuando todo dentro de la persona nos quiere llevar a rendirnos. ¿Ok? Entonces, como cristianos, somos tentados a, como se dice, creo que es en el box, ¿verdad? A tirar la toalla, a decir, no tiene caso, no está funcionando, ¿para qué vengo? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me comprometo? Si ya lo hice un X tiempo y no vi un cambio, ¿verdad? Y cuando estamos corriendo la carrera de la fe y no vemos la meta, ¿verdad? No vemos donde dice a donde quisiéramos llegar, es muy tentador el decir, me regreso a como estaba antes. Sobre todo si tenemos personas a nuestro alrededor que no están comprometidas con Dios y es tentador empezar a hablar como ellos, a vivir como ellos, a comportarnos como ellos, porque mientras estemos aquí en la tierra y en cuanto salgamos de estas cuatro paredes, los cristianos vamos a ser minoría. Entonces, es tentador una vez más decir, no tiene caso, ¿verdad? Sobre todo cuando imagino que le platicamos a alguien que el domingo, en lugar de descansar, por decirlo así, como la gente acostumbra a hacerlo, venimos a la iglesia. Pero el venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es un descanso para nuestro corazón, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Si nosotros lo vemos como un tengo que, bueno, sí se va a hacer muy pesado. Y no niego, ¿verdad?, que a veces es difícil el levantarnos, pero es tan fácil o difícil como cualquier otro día. Solamente que en lugar de ir a X o Y actividad, vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a ver hermanos que están caminando con nosotros en la fe. Eso nos anima, o nos debería de animar, vernos entre nosotros y decir, hey, mira, ya los vi que llegaron, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Y el juntarnos y cantar y adorar nos debe de animar en nuestra carrera de la fe. Por eso es tan importante buscar vínculos interpersonales, de hablarnos, de mensajearnos, de buscarnos, de tomarnos un café. Bueno, usted con el calor no se antoja tanto, pero un raspado, lo que sea, para de esa manera estarnos animando y seguir perseverando, porque el enemigo una vez más va a buscar asediarnos, va a buscar ahogarnos, va a buscar separarnos del rebaño para que no perseveremos. Pablo mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, si lo podemos buscar, primera de Corintios 9, 24. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? En Corinto habían había dos juegos deportivos, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados a estas carreras en Corinto. Dice, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Él está haciendo una comparación entre estos juegos que los corintios conocían y la vida o la carrera espiritual.
Él está diciendo, miren, la gente que corre lo hace para ganar un premio que se va a desvanecer. Es algo pasajero. Pero nosotros, dice, lo hacemos para uno eterno. Por eso, dice, yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. La vida cristiana es una vida, una vez más, de dominio propio. No es una vida de siento, me parece, creo, hoy sí tengo ganas. Estaba mirando un video donde dice un cantante cristiano que muchas veces su mamá lo llevó a la iglesia obligado, ¿no? Y dice, un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? El día de hoy no quiero ir a la iglesia. Ah, le dijo ella, pues te entiendo, ¿verdad? Ah, entonces dijo él, entonces no voy a la iglesia. No, le dijo, entonces vas, pero sin querer. O sea, así nosotros también. O sea, muchas veces quizá no sentimos las ganas porque ha sido una semana pesada, hemos estado cansados, algunas veces no hemos leído la Biblia y decimos, ay, ¿para qué voy si ni leí? ¿O para qué voy si vengo peleado con la que viene a mi lado, verdad? No, digo, no es lo mejor, pero el no venir no te va a ayudar. Entonces, Pablo está diciendo que él está dando cada paso con un propósito. Y como cristianos nosotros cada día debe de tener un propósito. El prepararnos espiritualmente, el poder compartir de las buenas nuevas con aquellas personas que nos rodean, el poder dar testimonio, debería de ser la manera en que nosotros tenemos de vivir con perseverancia. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo obviamente está hablando de la descalificación del ministerio, ¿verdad? Entonces él está diciendo, yo no crean que por ser apóstol, dice Pablo, ¿verdad? Yo ya suelto la vida. Y hay esas ideas, ¿verdad? De que, bueno, pues ahí te relajas, ahí te vas de vacaciones de la vida espiritual. Y Pablo dice, no, o sea, cada día yo disciplino mi cuerpo para que haga lo que debe de hacer. Imagínate todo lo que él experimentó. Entonces, una vez más, nos damos cuenta que el carácter cristiano es forjado cuando estamos enfrentando diversas pruebas. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, solamente vamos a leer por encimita porque pues el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego comienza a dar una lista, ¿verdad? En el versículo 4, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Versículo 5, por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. Versículo 7, por la fe Noé construyó un barco tan grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Me están siguiendo? Versículo 8, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Y ahí continúa una lista, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice a partir del versículo 25. Dice 24, por la fe Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Entonces, la vida de la fe es una vida de perseverancia. Más adelante habla, ¿verdad?, de que algunos fueron asesinados. El versículo 33 dice, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido.
cerraron la boca de leones, versículo 34, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Versículo 35 dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, ahí se pone interesante, dice, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Versículo 36, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados con prisiones. Algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras y desposeídos, oprimidos, maltratados. Bueno, esto no nos anima tanto, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una vida de perseverancia. Es una vida en la cual nosotros, cuando somos tentados a abandonar, debemos de continuar, debemos de seguir pidiéndole a Dios, de seguirlo buscando. Y es ahí cuando nosotros podemos identificar el verdadero creyente del que solamente ha hecho una profesión externa. Cuando en medio de la prueba la gente se va, en su mayoría, es gente que solamente ha hecho un compromiso externo. Son personas que muchas veces se les ofreció algo, ¿verdad? Como que Dios va a restaurarte y Dios va a bendecirte y económicamente, y pues bueno, no reciben lo que estaban esperando y se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban y se alejan. Pero para los creyentes, para los genuinos, esta carrera cristiana es una de perseverancia, es una de aguantar, es una de soportar, porque Dios es quien nos sostiene. Y eso nos va a llevar al tercer punto, porque bueno, pues ¿cómo le hacemos, verdad, para perseverar? Sencillo, fijar la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Imagínate ir corriendo un maratón, pero ir volteando para todos lados, ¿verdad? Lo más probable es que ese corredor va a tropezar y se va a caer. Bueno, intentar vivir la vida cristiana con nuestros ojos puestos en las circunstancias, en las debilidades, en lo difícil que está el mundo, en los problemas, en todo lo que está a nuestro alrededor, nos va a impedir perseverar. Porque si tú quieres desanimarte, prende la televisión y mira las noticias, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que cada vez las cosas no están tan bien. Pero mejor yo te propongo que en lugar de abrir las noticias, abras tu Biblia. No porque no debes de estar enterado, entérate, pero dedícale más tiempo a la palabra de Dios. Y eso lo hacemos cuando fijamos la mirada en Jesús, dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, es decir, quien pone la fe en nosotros y la va perfeccionando. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, para nosotros una pregunta básica, sencilla, es decir, ¿a dónde estamos mirando? Si estamos desanimados en esta mañana, ¿a dónde hemos estado viendo? Y es muy interesante porque cuando hablamos de esto, se da por sentado que estamos confiando en el Señor por cantar unas canciones. Pero es mucho más que ello. Es ver el ejemplo de Jesús de obediencia. Es ver cómo Jesús comenzó esta carrera en el cielo, vino a Belén, nació, vivió una vida perfecta, fue a la cruz y ahora está a la diestra del Padre. Por eso es que nosotros debemos de ver su ejemplo. Cuando tenemos problemas con las personas a nuestro alrededor, queremos cambiarlos a ellos. O sea, tenemos un problema con el esposo y con la esposa porque, vamos a decir, no voy a hablar mucho, pero no es cariñoso. Y quieres que sea cariñoso y tú le dices, no, pues es que no va a funcionar así. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para que esas necesidades que no están siendo suplidas,
en el esposo, en la esposa, con la economía, con los hijos, sea suplida a través de nuestra relación con Jesús. Porque muchas veces eso nos frustra y nos cansa y nos drena. Pues sí, si no tuviéramos ese problema, o sea, si el esposo o la esposa fuera cariñosa, no tuviéramos el problema, pues sí, pero solamente Dios va a hacer esos cambios. Entonces, queremos que este o aquella persona nos llene, nos dé la plenitud que solamente en Cristo podemos encontrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Es decirles, mira, sabes que yo tengo este jefe que no es cristiano y que, ¿cómo se dice? Me está haciendo la vida de cuadritos, pero yo pongo mis ojos en Jesús, en cómo Él, a pesar de, imagínate que lo traiciona Judas, todos los discípulos lo niegan, o sea, y Él seguía firme en su obediencia, por el amor que implicaba el salvar la vida de cada uno de nosotros. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, y nada es nada. Los problemas que tenemos con la gente que nos rodea es porque somos egoístas, es porque somos orgullosos, aunque no nos guste aceptarlo o admitirlo. Dice, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, perdón. Entonces, cuando estamos hablando de esta carrera de la fe, debemos de inspirarnos por esa obediencia de Jesús. Cuando miramos el Getsemaní y cómo Jesús está sufriendo, ¿verdad?, por el pago de nuestros pecados, debemos de recordar que lo hizo para mostrarnos el camino, para darnos cuenta de que, de hecho Él lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿a dónde vamos para agarrar esperanza? ¿A dónde vamos para agarrar ánimo? A la palabra, a Jesús, a lo que Él hizo, a lo que sigue haciendo, porque Él no ha cambiado. Cómo Él manejó las situaciones difíciles, bueno, es un ejemplo para nosotros. Por eso es que ahí dice, ¿verdad? Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él está moldeando nuestro carácter. Y aunque muchas veces a nosotros las pruebas que pasamos no nos agradan, tienen un propósito, y ese propósito es que nuestra fe se vaya perfeccionando por la carrera de la fe. Entonces muchas veces traemos una idea de, bueno, yo nada más quiero ser salvo y ya, me siento a descansar, ya que venga el Señor. Y Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros que pueda ser un ejemplo para las personas que nos rodean, que compartamos del Evangelio, que nuestro matrimonio muestre el Evangelio sin hablar, que la educación que le damos a nuestros hijos sea muestra de lo que el Evangelio hace en el corazón de una persona, que la manera en que vivimos, que manejamos nuestras finanzas, que la manera en que hablamos, diga lo que es el poder del Evangelio para cambiar a personas imperfectas en hijos de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hay mucho más por hacer que solamente decir, bueno, yo nada más quiero ser salvo. Y por eso es que el escritor de Hebreos dice, hey, despójense del peso, corran con perseverancia, no permitan que cosas, actividades, el pecado los canse, los drene, les quite el tiempo, les quite los recursos. Pongan su mirada en Jesús. No, es que a mí hace un tiempo un pastor me hizo daño. Pues sí, pues así es la cosa, así pasa. Yo les he dicho antes, oye, si vas a un lugar, y a mí me ha pasado, vas a un lugar y me ha pasado una taquería que llegas y en el taco te sale, ¿cómo se llama? Un animalito. Pues ya uno no deja de ir a las taquerías, o sea, vete a otra taquería y ahí le das, ¿no? Bueno, en la vida cristiana, si tuviste una mala experiencia, déjalo atrás. Si alguien te lastimó, déjalo atrás, despójate de ese peso. Pon tus ojos en Jesús. No lo pongas en las personas, no lo pongas en la gente que te rodea, porque la gente que te rodea, todos te vamos a fallar.
sea, yo te voy a fallar, la persona que está a tu lado te va a fallar o ya te ha fallado y te va a volver a fallar, porque somos imperfectos. Solamente Jesús no nos falla. Solamente Jesús es capaz de cambiar la vida de una persona. Pero eso sucede cuando nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Él. De que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa y esa tendencia a fallar y la necesidad que teníamos de un Salvador. Entonces, Él es el que inicia, ¿verdad? Mira, es muy bonito cuando cuentan un testimonio, ¿verdad? No, que yo era así, que está súper bien. Pero lo más importante es el cambio que hizo el Evangelio en el corazón de esa persona. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, pedimos perdón, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos en ese avance de la carrera de la fe. Entonces, esta mañana, para terminar, yo les exhorto a cada uno de ustedes que nos aseguremos de estar corriendo la carrera de la fe, que podamos hacer un inventario quizá de aquello que nos está estorbando y que no nos permite avanzar. Y si hay pláticas que tener con el esposo y con la esposa, las tengamos. Y de esa manera podamos avanzar. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de estar aquí, en este lugar. Pedimos que lo que hemos hablado, Señor, dé un fruto y un fruto en abundancia, que cada uno de nosotros pueda reconocer esas áreas en las que necesita entregarse a ti, rendirse totalmente, y que nos ayudes con humildad, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén.